El tema que vamos a estudiar en esta ocasión es el día del juicio. Y lo que tenemos que entender es que la segunda venida de Cristo será un día de juicio para el mundo. Las Escrituras declaran en Judas capítulo 1 versículo 14: vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y cuando Cristo venga por segunda vez, nos dice Mateo capítulo 25 versículo 32, serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Cuando Cristo venga por segunda vez, la humanidad quedará dividida en dos grandes grupos. Por un lado estarán aquellas personas obedientes a los mandatos de Dios, aquellas personas que se mantuvieron fieles, aquellas personas que aceptaron la salvación de Cristo. Y por el otro lado estarán aquellas personas incrédulas, aquellas personas que rechazaron la salvación de Cristo. Pero antes de que Cristo venga por segunda vez, hay un mensaje de advertencia para el mundo entero. La sierva del Señor, Elena de White, en el libro La historia de Jesús, en la página 179, ella nos dice: pero antes de ese día, Dios hace saber a los hombres lo que va a suceder. Siempre ha dado advertencias con respecto a los juicios inminentes. Las Sagradas Escrituras declaran que a lo largo de las generaciones, Dios, antes de enviar un juicio sobre alguna generación, Dios levantaba un profeta para dar un mensaje de advertencia. Y los que creyeron en esos mensajes de advertencia y obedecieron la palabra de Dios, escaparon así los juicios que cayeron sobre los desobedientes y los incrédulos. Por ejemplo, antes de destruir el mundo por el diluvio, Dios ordenó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí. Esto está en Génesis capítulo 7, versículo 1. Noé obedeció a ese mensaje de advertencia que Dios le había dado y Noé se salvó. Otro ejemplo: antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios envía ángeles a Lot con un mensaje de advertencia. En Génesis 19:14 dice: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot escuchó el mensaje de advertencia y también se salvó de esa destrucción que Dios envió sobre Sodoma y Gomorra. Así también ahora se nos anuncia acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que caerá sobre el mundo, y todos los que escuchen la advertencia serán salvos. Dios siempre va a dar un mensaje de advertencia antes de enviar sus juicios sobre el mundo entero. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Mateo capítulo 24, versículo 37, que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora nos preguntamos y decimos: ¿cómo era la generación en los tiempos de Noé? En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5 nos dice: el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: raeré de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. El dolor que Dios sentía en su corazón era
al ver la pecaminosidad de aquella generación. Y en el versículo 9 dice allí: esta es la historia de Noé. Noé era un varón justo y perfecto de entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. En medio de esa generación tan incrédula, tan perversa, en una generación tan pecaminosa, se encontraba Noé. Y Dios había visto en Noé que él era un varón justo y perfecto en medio de una generación incrédula. En el versículo 13 dice: así dijo Dios a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por eso los destruiré con la tierra. Y Dios continúa su mensaje hacia Noé y que Dios destruiría a la humanidad por medio de un diluvio. La pecaminosidad de aquella generación era tan cruel que ellos habían levantado ídolos y sacrificaban a seres humanos y los ofrecían a sus ídolos. Por esa razón, debido a la maldad de aquella generación, el pueblo de ese tiempo fue destruido por un diluvio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 5 al 7 nos dice: por la palabra de Dios, el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el tiempo del fin, Dios va a destruir a todo hombre impío, a todo ser cruel, a todos aquellos que desobedezcan los mandatos de Dios, destruidos por un fuego. Ahora, ¿cómo nosotros debemos esperar ese día? La sierva del Señor, en el libro La historia de Jesús, en la página 180, ella continúa diciendo: como no conocemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Y Lucas capítulo 12, versículo 37 nos dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Velar significa prepararse para esperar la segunda venida de Cristo. Y ella continúa diciendo: pero los que esperamos la venida del Señor, no debemos esperar ociosos. La expectativa de su venida debe llevarnos a temer los juicios que Dios enviará a los transgresores y arrepentirnos de haber pecado, de haber quebrantado los mandamientos de Dios. Mientras esperamos la venida del Señor, debemos trabajar diligentemente. Saber que Cristo está a las puertas debe inducirnos a obrar con más fervor por la salvación de nuestros semejantes. Así como Noé dio la advertencia de Dios a los antediluvianos, todos nosotros debemos dar la amonestación a la gente de este tiempo. La sierva del Señor, las Sagradas Escrituras, nos dice que nosotros debemos estar alertas, debemos estar velando, debemos ser vigilantes. En la página 181 del mismo libro dice: la gente antes del diluvio se burlaban de las advertencias de Dios. Decían que no era un fanático y alarmista.
hombres importantes y eruditos declaraban que un diluvio de agua, como el anunciado por Noé, nunca había ocurrido y que jamás ocurriría. Aquella gente hizo caso omiso a las advertencias de Noé. Noé claramente dio un mensaje de advertencia. Noé les dijo que si ellos no se arrepentían de su maldad, de su incredulidad, si ellos no se arrepentían de sus pecados, serían destruidos por un diluvio que Dios enviaría sobre aquella gente. Pero la gente no obedeció. En vez de obedecer y seguir el consejo de Noé, aquella gente se burlaba de Noé. Le llamaban que él era un fanático, que él era un alarmista. Y en ese tiempo habían gente filosófica, gente científica, habían eruditos. Y ellos decían que nunca había ocurrido un diluvio y que jamás ocurriría. Por la incredulidad de los pensamientos de esa generación, fueron destruidos por completo. Cristo nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios hace un llamado que nosotros seamos vigilantes, nos preparemos para ese gran día, para la segunda venida de Cristo, que será el evento más grande que la humanidad pueda contemplar. Lucas capítulo 21, versículo 34 nos dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Nuestro pensamiento tiene que estar enfocado en las cosas de Cristo. Nuestra mente no tiene que estar ocupada en las cosas de este mundo. Nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo, porque allí hay salvación. En Lucas capítulo 21, versículo 36 nos dice, velad pues, orad en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay un mensaje de advertencia, que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, que si nosotros rechazamos la salvación de Cristo, los juicios caerán sobre nosotros y seremos destruidos. Pero si nosotros nos preparamos para esperar la segunda venida de Cristo, y cuando Cristo venga por segunda vez, nos dice Isaías capítulo 25, versículo 9, que nosotros exclamaremos y diremos, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que ese sea el pensamiento de hoy.